¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me has de conocer, soy Johnny Ruiz, el relator e instructor de software minero Regmin en Hispanoamérica, hoy en día también en español y portugués. Y pues en este video te voy a enseñar a cómo intercambiar ficheros entre el programa Regmin Free, que seguramente ya conoces, que es un software de licencia gratuita, con el nuevo Regmin Pro que ha desarrollado el doctor César Castañón Fernández ahora en agosto, septiembre del 2018. ¿Sí? Si bien sabes, el software Regmin Free es un software que lo puedes descargar libremente desde la web de Regmin y puedes utilizarlo ahí en la empresa minera, en tus servicios de consultoría, en la universidad. Ya sabes que es un software que sirve para modelamiento geológico, diseño de mina y topografía de mina y muchas cosas más. Entonces puedes utilizarlo sin pagar ningún costo, libremente, pero nuestro propósito es proponerlo a las grandes empresas, pero tú sabes que a veces las grandes empresas, como escuchan de que algo es gratuito, piensan que no sirve o es malo. Entonces, en vista de esos comentarios y esas opiniones, es que el doctor César Castañón Fernández y su equipo invirtieron fuertemente dinero y tiempo y han desarrollado el Regmin Pro, el nuevo Regmin profesional, pero este software sí es licenciado, significa que si la empresa lo quiere utilizar, pues va a tener que pagar un costo de licencia que no es tan alto, es económico, está al alcance de consultores, incluso, bueno, hay para licencias para empresas grandes, para pequeñas empresas y consultores para que puedas utilizarlo en tus servicios. ¿Cuál es la diferencia, la ventaja? Pues que el Regmin Pro está desarrollado en una nueva plataforma, trabaja totalmente en 3D, como vamos a ver en un momento, trabaja con bases de datos ilimitadas. Por ejemplo, si en Regmin Free Tour máximo puedes trabajar con 1 millón de bloques, que por cierto, por eso es que Regmin Free yo siempre lo recomiendo para pequeña y mediana minería. En el caso de Regmin Pro, pues puedes trabajar con millones de bloques, puedes trabajar con archivos de datos grandes, ortofotos, etcétera, y así, ¿no? Que lo hace un software muy poderoso y rápido y versátil, ¿no? Quiere decir que las limitaciones que tenía el Regmin Free las supera ampliamente el Regmin Pro, pero lo que intento explicarte en este video es que ya porque existe el Regmin Pro no es que nos vamos a descuidar del Regmin Free, no, para nada. Regmin Free siempre va a seguir existiendo, siempre se va a seguir actualizando. Por ejemplo, si ya eres seguidor de hace tiempo de Regmin Free, verás que aquí en esta plataforma he puesto videos de cómo actualizarlo. Normalmente se está actualizando constantemente. Por ejemplo, ahora tenemos una última versión beta de agosto de 2018. Quiere decir que Regmin Free siempre se va a seguir desarrollando. Pero como te digo, con Regmin Pro lo que se busca es dirigirnos a empresas. Por ejemplo, la empresa puede tener 2 licencias y de pronto no tienen el presupuesto para comprar, digamos, 10 licencias. Los 8 restantes pueden utilizar el Regmin Free. Y entonces lo que busco explicarte en este video es cómo trabajar con ambos software y sacarles el máximo provecho. Si bien es cierto el Regmin Pro es mucho más poderoso, más robusto que el Regmin Free, pues aún falta desarrollar algunas funciones. Por ejemplo, en el Regmin Free tú puedes diseñar rampas, puedes diseñar galerías, pics, escombreras. Pues en el Regmin Pro aún no se puede hacer eso porque Regmin Pro de momento, la primera versión que hemos sacado, está desarrollada ampliamente en la parte de modelamiento geológico y estimación de recursos. Quiere decir que para los geólogos está muy bien desarrollado el nuevo Regmin Pro y bueno, también para los topógrafos porque puedes trabajar con ortofotos, archivos de topografía, etcétera, ¿no? Nos estaría faltando las herramientas de diseño que se van a seguir desarrollando en el transcurso del tiempo, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Entonces, en este video, por ejemplo, aquí estás viendo el Regmin Free, ¿sí? Y si tú quisieras copiar este objeto que estás viendo en pantalla y llevarlo a Regmin Pro rápidamente, porque de pronto, como te digo, tenías que diseñar unas galerías, unas rampas, y como no se puede en Regmin Pro, pero sí se puede en Regmin Free, entonces tú las diseñas aquí en Regmin Free y luego te vas aquí al panel general, aquí tienes un botón que dice copiar al portapapeles de RMRX, que es la extensión que está utilizando el Regmin Pro, así como AutoCAD, por ejemplo, usa la extensión DWG, el ArcGIS me parece que usa SHP, pues Regmin Pro trabaja con la extensión RMRX, como estás mirando aquí, ¿no? Que es diferente Regmin, que Regmin trabaja con varios formatos, ¿no? Que es una cosa diferente. Así que hacemos clic en este botón que dice copiar al portapapeles y lo que hace el software es copiar la información en el portapapeles, luego inicias el Regmin Pro, haces clic dentro de la pantalla y haces clic donde dice pegar y verás que el archivo automáticamente está ahí pegado, ¿sí? Obviamente para aprender a manejar el Regmin Pro no es tan difícil, pero para los usuarios avanzados que realmente están utilizando Regmin Free pueden contactarme para capacitarlos, instruirlos en Regmin Pro, ¿no? Tengo una plataforma de videos tutoriales donde puedes aprender a manejar tanto el Regmin Pro como el Regmin
como el Regmin gratuito, el Regmin Free. Entonces, ahí la diferencia, ¿ok? De pronto te estarás preguntando, ¿y cómo hago para descargar el Regmin Pro? Si de pronto tengo que pagarlo. Pues mira, tú te vas a la página web de Regmin y te vas aquí donde dice Regmin Pro y puedes descargar las 4 aplicaciones, porque si ya conoces, Regmin Free también trabaja con 4 aplicaciones, pero todas están unidas en un solo programa. Por ejemplo, en Regmin Free esto es el módulo dibujo, y así tiene más módulos que para cada función, ¿no? En Regmin Pro es lo mismo. Entonces tienes que descargar los 4, los instalas. La instalación es gratuita. Esta aplicación que está aquí, el de proyectos, es gratuita o es libre. La edición de sondajes también, el Viewer también. Y el RM Pro de dibujo, el que estamos mirando ahora mismo, también es gratuito para la instalación y puedes abrir los ficheros como estoy mostrando ahora en este video. Lo único que las opciones avanzadas, por ejemplo las opciones de edición, de guardar, de exportar en PDF, cosas avanzadas, están desactivadas y solo se activan previo pago de licencia, ¿no? Entonces, si es que necesitas una licencia para poder operar el Regmin Pro en tu empresa, aquí debajo del video te voy a dejar el correo para que nos contactes y pues enviarte una cotización, ¿no? Pero como te digo, tienes el Regmin Free, el Regmin Pro, como te digo, o te repito, lo recomiendo ya para un asunto más serio, más formal, si tienes una empresa minera, una consultoría y quieres hacer servicios de manera más profesional y contar con el soporte, pues puedes adquirir una licencia del Regmin Pro, que ya te digo, te va a servir muchísimo porque, mira, por ejemplo, aquí estás mirando que el objeto se puede mirar en 3D, de esta manera como estás viendo, tiene una caja contenedora, tiene unas coordenadas allí, y eso, por ejemplo, en Regmin Free no se puede. En Regmin Free tú trabajas de manera o en planos, en vistas principales. Tienes un punto de vista 3D, pero no es tan avanzado como el del Regmin Pro. Por ejemplo, si quisieras mover este objeto en 3D, pues tienes que usar este botón y el movimiento es un poco lento. No es como el Regmin Pro que pues mira lo que puedes hacer, ¿no? Puedes hacer un zoom, puedes mover, incluso la calidad de la imagen es mucho mejor y puedes trabajar con archivos grandes, puedes hacer triangulaciones de manera veloz, ¿no? Y mira esas cosas que tiene el Regmin, ¿no? El Regmin Pro. Acá estás viendo que tienes todos los objetos, ¿no? Por triángulos, si son superficies, esto es el árbol de objetos, ¿no? Puedes aquí hacer muchas cosas. Por ejemplo, mira lo que puedes hacer con el Regmin Pro. Aproximar a este objeto que estoy señalando ahora mismo, a esa capa, y te lleva y te señala a esa capa que es esta que está aquí, ¿no? Y así es, ¿no? Vas haciendo muchas cosas. Puedes hacer movimientos, por ejemplo, quiero seleccionar la rampa, ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, puedes aquí mover, ¿no? Puedes mover la rampa para otro sitio, maximizarla, etcétera, y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Que está muy desarrollado, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Pues bien, también puedes hacer lo contrario. De Regmin Pro, tú puedes también copiar los ficheros que tengas en Regmin Pro, ¿ok? Y llevarlos al Regmin Free. Para eso voy aquí a cerrar todo lo que tengo en el Regmin Free, ¿sí? Voy a colocarme en una vista en planta y lo que voy a hacer acá ahora mismo es seleccionar todo este objeto que tengo en el Regmin Pro, ¿sí? Y hago clic derecho, le digo copiar, me voy al Regmin Free y aquí para pegar la información no es que hago clic derecho, sino que me voy a este botón que está aquí en el toolbar general que dice pegar al portapapeles. Y como te das cuenta, ahora has traído el archivo del Regmin Pro al Regmin Free, ¿ok? Con los mismas características, detalles, medidas y todo. Entonces, esa es la versatilidad que se busca con estos dos software para sacarles el máximo provecho. Las limitaciones que tiene uno se complementan con el otro y como te das cuenta, pues tienes un gran potencial de software minero gracias al doctor César Castañón Fernández. ¿Por qué vendemos el Regmin Pro? Pues porque se ha comprado plataformas, librerías, entonces hacer todo esto se ha contratado personal, entonces hay una millonaria inversión. Si te dijera lo que ha costado hacer esta primera versión del software, realmente quedarías impresionado porque es demasiado costoso, ¿no? Se ha invertido aquí mucho dinero, entonces por eso es que también hemos tratado de sacar un software potente, ¿no? Que sirva y pues poderlo vender para el servicio de la minería. Ya te digo que al vender esta licencia, pues de momento no estamos ganando nada, simplemente tratar de recuperar, aunque sea un poco la inversión, para poder seguir mejorando incluso más este software, agregar las herramientas de diseño, hacer un software totalmente competitivo. Pero ya te digo, la primera versión que tienes para los geólogos en el tema de sondajes, modelo de bloques, como ahora has visto por aquí, en algún otro video, por ejemplo, el tema de pegar ortofotos, puedes exportar esta imagen en PDF en 3D, ¿no? No sé si has visto que ahora ya se puede exportar archivos en PDF 3D, lo puedes hacer con el Regmin Pro, eso no lo puedes hacer con el Regmin Free,
y muchas cosas más que realmente es una maravilla, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? Bien, entonces era eso lo que te quería mostrar en este video, cómo intercambiar ficheros, ¿sí? Si quieres guardar el fichero acá en Redmi Pro, pues aquí le das guardar archivo como, le das un nombre y pues se va a guardar con la extensión RMX, tal y como está aquí, ¿no? No sé si al momento tú descargar el Redmi Pro, el módulo dibujo, tienes esta opción activada, creo que se activa con la licencia, pero si se puede utilizar sin activar la licencia, pues en buenísima hora, pues a sacarle provecho en abrir archivos, ¿no? Como te digo, si quieres utilizar el Redmi Pro de manera ya más formal y seria para tener el soporte y tener todas las funciones activas, te voy a dejar el correo aquí abajo para que me contactes y poderte dar una cotización, ¿sí? Como te digo, se recomienda la licencia de este software si es que vas a hacer trabajos ya de consultoría, si es que eres una empresa. Lo que te estoy tratando de decir que la licencia, por ejemplo, no es para estudiantes pueden utilizar el Redmi Free, que tienen ahí, como te digo, amplias funciones, es ilimitado y es un software muy poderoso. Lo que podrías hacer con el Redmi Free es de pronto tomar un curso conmigo o con los instructores que están autorizados en Latinoamérica, ¿sí? El curso para aprender a manejar el Redmi Free, pues es a través de una plataforma virtual donde estás videos tutoriales, donde te enseño cosa por cosa, ¿sí? Si quieres más información de eso, contáctame o entra a mi página web de solmine.pe, ¿sí? Ahí tienes mi correo o también acá te voy a dejar mi correo para que me escribas, ¿sí? Aquí tienes mi correo, me puedes contactar para enviarte el temario de los cursos avanzados del software minero Redmi Free y también pues ahora el curso del Redmi Pro para que lo tengas ahí, ¿no? Entonces, repito, si eres un consultor o en tu empresa no tienes software minero, pues contacta para darte información del Redmi Pro, ¿sí? También puedes entrar a la página web del Redmi donde tienes amplia información, ¿sí? Y si es que eres estudiante, pues puedes optar por las capacitaciones que estoy dando en Redmi Free, ¿no? También para profesionales. Redmi Free ya te digo que es un software muy potente, muy poderoso y hay muchos usuarios que lo vienen utilizando a nivel del mundo. Así que si en tu empresa, en tu mina no tienen un software, te digo que empieces por Redmi Free y si cuentan con la inversión, pues apuesten por Redmi Pro que realmente va a dar mucho que hablar, ¿ok? Listo, entonces, era eso lo que quería grabarte en este video. Un abrazo, nos vemos y déjame tus comentarios y dale un like a este